Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Apple y Jonas. Karl Otto Apple y Hans Jonas han sido dos grandes filósofos que realmente han tenido una enorme influencia en la filosofía continental y en general en la filosofía mundial. Podemos destacar, comenzando por Karl Otto Apple, su filosofía trascendental y comunicativa, que ha tenido una enorme influencia en otros pensadores. Otto Apple nació en el año 1922 en Alemania y se convirtió en una figura fundamental y clave de la filosofía del lenguaje y de la ética. Además, creó junto con Habermas la ética de la comunicación o ética comunicativa o ética discursiva o ética del discurso. En cuanto a su formación, como filósofo se licenció en Bonn en filosofía y se doctoró en la Universidad de Mainz en el año 1960. A lo largo de su carrera enseñó en varias universidades. Se puede afirmar que la filosofía de Apple es una reelaboración sobre la necesidad de un a priori que estructure el conocimiento tanto teórico como práctico. Por supuesto, Apple no trata de poner en el siglo XX la filosofía de Kant ligeramente reelaborada, sino todo lo contrario, tomar partes de la filosofía kantiana y estructurarlas de una forma nueva y original y sobre todo aprovechar, diríamos, pues la ilustración kantiana, diríamos las formas de buscar un diálogo racional para llegar al entendimiento común, para llegar a la paz, para llegar a la solidaridad, a una idea cosmopolita del mundo, una idea armónica de lo que es la realidad humana. En definitiva, se trata de la búsqueda, diríamos, de esas metas, unas metas de igualdad, de libertad, de responsabilidad, de justicia social, de justicia individual, que eso es algo que también se proponía el propio Kant en su tiempo, en el siglo XVIII. Realmente, en la ética del discurso de Apple, pues se procura, a través del diálogo y del debate racional, llegar a una comprensión más profunda de lo que es la verdad y la moralidad. Cierto que en estas cuestiones puede haber muy distintos tipos de argumentaciones, distintas opiniones, distintas interpretaciones, pero las argumentaciones se sustentan en datos, se sustentan en pues una serie de planteamientos lógicos y que se pueden objetivar. Y, por supuesto, hay opiniones más potentes que otras, no todas las opiniones son iguales. Además, una cosa que también consideraba tanto Apple como Habermas es que si estamos debatiendo una cuestión hay que tratar todos los aspectos o una multiplicidad de aspectos de la cuestión. No podemos centrarnos solo en un aspecto o dos y dejar los demás aspectos sin tratar, porque todo eso influye en la conclusión que obtengamos de esas argumentaciones o de esos discursos argumentativos. Y eso es algo que se olvida mucho en la actualidad, en la que pues muchos que debaten temas pues solamente se centran en un punto o dos y los demás puntos que son realmente pues claves y esenciales para entender en su complejidad el asunto, pues los dejan de lado, no los tratan, no los plantean, no los analizan. En definitiva, argumentar es analizar, pero analizar no solamente una cuestión, sino varias cuestiones de un mismo tema. En ese sentido, pues está claro que la ética discursiva se basa en el debate racional, en el diálogo, efectivamente, pero se trata de analizar los pros y contras, por ejemplo, una determinada valoración, de un determinado juicio, de un determinado modo de entender las cosas o de interpretar la realidad, y todo eso exige atender a numerosos aspectos de lo real, no solamente a un aspecto o dos o tres, y luego analizarlos en profundidad, lógicamente, porque si no estaremos haciendo un debate superficial, que es lo que hace por otra parte mucha gente, que hace debates superficiales, y hay que hacer debates absolutamente profundos, matizar todos los detalles en el debate, porque de esa forma se llegan a conclusiones más objetivas o más objetivables, podríamos decir. Por supuesto, hay muchas formas de debatir, de argumentar, de razonar y de analizar, y eso daría lugar pues, a otro vídeo completo también, a lo que no me voy a dedicar ahora, por supuesto. Realmente, pues Apple también argumentó que el lenguaje es fundamental para nuestra comprensión del mundo y nuestras interacciones con los demás. Es algo pues evidente, incuestionablemente. También pues, hay que decir que Apple fue crítico del cientificismo positivista, considerándolo
como un elemento reductivo, reductor de la razón, de la racionalidad. Y en cuanto a la racionalidad, vuelvo a insistir, si se debate un asunto hay que ver los puntos principales de ese asunto, no un punto, dos o tres y los demás dejarlos de lado. Eso es algo clave en cualquier cuestión que se discuta, que se debata, que se analice. Apple también en su trabajo filosófico me refiero, sintetizó elementos tanto de la filosofía analítica como de la filosofía continental y también, por supuesto, incorporó elementos del pragmatismo y de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En cuanto a otras contribuciones que realizó a la filosofía, se puede destacar también la semiótica trascendental de Apple, que es un intento evidente de entender cómo el lenguaje y los signos contribuyen a la formación del conocimiento, a la constitución del conocer. También influyeron en la filosofía de Apple distintos filósofos, como por ejemplo Wittgenstein, Peirce, etc. En consecuencia, las contribuciones de Apple están en sus libros, en sus obras, que se pueden leer, y junto con Habermas constituyen unas figuras centrales de la filosofía del siglo XX. En cuanto a Hans Jonas, su vida transcurre desde el año 1903 al año 1923 en que falleció y realmente murió antes que Apple. Apple falleció en el año 2017, hace relativamente pocos años, o sin relativamente pocos años, y Hans Jonas ha dejado un legado filosófico enorme en relación con las ideas de responsabilidad, de bioética o de los planteamientos de la bioética y de la responsabilidad. Fue un filósofo alemán y es ampliamente reconocido, como se sabe, por su libro El principio de responsabilidad, dando lugar a la exploración de distintos debates éticos y sociales generados por la tecnología si pensamos en el presente y en el futuro, porque es evidente que con el poder de la tecnología moderna surge también o aparece una gran responsabilidad humana hacia el futuro de la vida en la Tierra y hacia el presente de la vida en la Tierra también. De hecho, Hans Jonas lo reconoció explícitamente, está inspirado por el imperativo ético de Kant, ya que Hans Jonas formuló el denominado principio de responsabilidad o de conducta, actualizado diciendo: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra, porque de otra forma estaríamos viviendo de una forma inadecuada, de una forma incoherente e irracional. En ese sentido, Jonas fue pionero en el abordaje de una ecología y bioética como temas de investigación filosófica profunda y detallada, porque hay muchísimos temas que tratar en la bioética y en la ecología y en la propia ética y en la filosofía en relación con el mundo digital y con los desafíos que plantea, por ejemplo, el consumismo excesivo, la globalización, etc. Todos estos temas le interesaban profundamente, también las cuestiones relacionadas con la migración, etc. Y en definitiva también con la deseable eliminación de la pobreza, como es lógico, y con valores éticos como la solidaridad, la compasión, etc. Y sobre todo la justicia, tanto la justicia individual como la justicia social. Realmente, la filosofía de Jonas nos invita a actuar con responsabilidad ética en todas las decisiones que tomemos y también invita a la reconsideración de nuestra relación con la tecnología y el medio ambiente. Y eso ya lo decía en pleno siglo XX, porque él murió en 1993. Y realmente ya había problemas en su época graves en cuanto al cambio climático, a la contaminación excesiva, tanto de los mares, los ríos, los lagos, como también la contaminación atmosférica, etc. En definitiva, todos esos temas siempre le interesaron mucho y planteó cuestiones prácticas y teóricas sobre esos temas. En ese sentido, sus planteamientos son más necesarios todavía en pleno siglo XXI, porque, diríamos, el desarrollo sostenible cada vez es más difícil de conseguir porque los países que tienen más tecnología, más industria, no están de acuerdo con bajar su nivel de producción
disminuir su nivel de producción de tal manera que se contamine mucho menos el planeta, sino que siguen con sus pretensiones de desarrollar una economía de consumo al máximo. Y aunque es verdad que hay congresos y hay acuerdos para disminuir la cantidad de contaminación que se vierte a la atmósfera, pues al final esos acuerdos son acuerdos de mínimos que al final no ofrecen soluciones reales a los problemas del planeta. Me refiero en relación con la contaminación excesiva, con el calentamiento excesivo del planeta, con la desertización del planeta, la deforestación también de muchas zonas del mundo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.